¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estos días de lluvias normalmente baja mucho la asistencia. Allá también en el 15 algunos hermanos no llegan. No llegan porque... Y luego la iglesia en la mañana, no sé si aquí estaba chispeando, ¿verdad? Allá estaba chispeando. Y luego queríamos hacer el servicio adentro y empezó a salir el sol y nos salimos y luego se nubló y hacía frío y todos estábamos afuera con frío. Y ya pero bueno, gracias a Dios nos da la oportunidad de estar aquí para estudiar su palabra, ¿verdad? Vamos a orar. Mira, Dios, estamos en esta tarde agradecidos con la vida que nos das, con la salud que nos das. Gracias por la oración contestada de al niño, Señor, que fue operado, Señor, de Isaín, Señor, del sobrino de nuestra hermana Mabel, Señor, perdón, su nieto. Y te pedimos, Señor, que le siga restableciendo su salud a él, a la niña que fue operada el mismo día, y suplicamos, Señor, que pues así, Señor, seas ayudándoles a ellos, Señor. Gracias por contestar y gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos contentos, ¿verdad? Con eso que salió bien. ¿Y la niña cómo salió? También dice que va a hacer recuperación la niña. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, la semana pasada observábamos el caso de Pedro, de la negación de Pedro, y empezamos a ver el verso 15, y yo voy a dar un breve repaso, no pretendo. Estamos viendo las tres formas en que Pedro va negando al Señor, ¿verdad? Y vimos la semana pasada. Aunque se trata de Pedro, Juan mete una parte donde interrogan a Jesús en medio del asunto de la negación, lo cual apoyan los otros evangelistas, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, y solamente había que aprender algunas palabras. Por ejemplo, lealtad. Pensamos que el asunto de que Pedro fuera, como ustedes saben, al atrio a seguir a Jesús, a su maestro, pues para nosotros aparentemente es una lealtad, pero vimos que esa lealtad estaba fuera de la voluntad de Dios, porque le estaban diciendo a Pedro: no tienen que detener nada, porque yo vine a eso, yo tengo poder para entregar mi vida, Juan 10:18, y tengo poder para volverla a tomar. Pero ellos no entendían, ni Pedro menos. Entonces hoy vemos que esa lealtad de Pedro, esa falsa lealtad que le llevó a seguir a Jesús hasta el último momento, estaba basada mal porque no se le había ocultado lo que pasaría. Y bueno, también vimos sobre la ironía de que Pedro no lo dejaban entrar cuando a él ya se le había elegido para ser aquella persona que portaría las llaves del reino. Y explicamos qué significan las llaves del reino. Las llaves del reino solamente era el inicio de la iglesia cristiana y el inicio de la entrada de los gentiles a la iglesia cristiana, de forma oficial, ¿verdad? Se puede decir, el banderazo, eso vimos también. También vimos que era una persona leal, pero leal violenta, ¿verdad? Leal con violencia. Sacó la espada y le cortó la espada, la oreja, a Malco. Y también vimos que su declaración, que todo esto también pudo haber sido porque él hizo pública su declaración con Jesús y le dijo: no, yo voy a ir contigo hasta la muerte, enfrente de todos, ¿no? Y entonces él no quería quedar mal a sus palabras. Me doy a entender, él posiblemente era lo que él también lo llevó a esa lealtad a sus palabras, pero malamente, porque era la lealtad a la palabra de Jesús, no a la de él, ¿verdad? También vimos, sin embargo, que él después sí empezó a mostrar una lealtad con el tiempo. Cuando menciona a Pablo, por ejemplo, vimos que Pablo lo regaña en Gálatas 2, y en 2 de Pedro 3:16, Pedro habla con mucha madurez sobre Pablo, que lo había regañado, y vimos que él sí estaba siendo una persona leal, pero ahora a la palabra y a la obra de Dios, al evangelio. Entonces esa lealtad es la que debemos buscar, y era la enseñanza de la semana pasada. También vimos que la oportunidad
de demostrar verdaderamente su lealtad en el 17 y 18. Ahí era la oportunidad, volviendo al capítulo 18, cuando dice: entonces la criada, la portera, dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ya sabemos que va a contestar, pero si no supiéramos, si estuviéramos ahí, pues todos se le quedaron viendo, ¿verdad? A ver qué iba a contestar Pedro. Y Pedro, obviamente, ya sabemos lo que contesta, pero era el momento, ¿verdad? Era el momento. Pero él simplemente ahí ya no muestra lealtad, él simplemente y ahí hay una enseñanza también, decíamos, sobre ser cristiano para el Señor cuando estamos solos, cuando estamos sin la iglesia, cuando no están los hermanos, cuando no hay un pastor, cuando no en una reunión X con gente que no es cristiana. Ahí es la prueba, ¿verdad? Ahí es la prueba verdadera. Y Pedro no pasó. Ahí está la segunda negación en el verso 17 y 18. Sí, ¿verdad? Ya me equivoqué. En el 18 dice, no es la primera, dice: y le dijo: no soy. Estaba en pie con los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego. Ahí vimos también otra ironía, ¿verdad? Que está Pedro junto con las personas que habían arrestado a su maestro, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Algo interesante también, que al final de cuentas primero lo defendió con la espada y ahora está en medio de todos ellos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Bueno, ahí está el pequeño repaso. Vamos a entrar a otra palabra que empezamos la otra semana, pero la verdad ahí terminé, y es la palabra donde interrogan a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien ahí en el verso 19. Dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Así que la primera pregunta, ¿cuál era? La de Pedro antes. Era lealtad, ¿verdad? Digo, la primera palabra. Y la segunda palabra que vamos a aprender es injusticia, ¿verdad? Injusticia. Bueno, esta palabra, como ustedes pueden ver, esta porción también está en Mateo 26, está en Marcos 14 y en Lucas 22. ¿Qué le llama la atención? Quisiera que se lo imaginaran, quisiera que entendieran primero que entra en nuestro Señor Jesucristo, está atado. Si estás atado, bueno, él nunca se defendería porque él no era violento, ¿verdad? Pero él estaba atado, ¿no? Primera injusticia, cómo le pegas a alguien que está atado, ¿no? Y cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo ahí hablando, me llama mucho la atención varias cosas, vamos a observarlas. Primero, y el sumo sacerdote, aquí no aclara la Biblia que este sumo sacerdote ya era un ex sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Ya no está vigente, por decir así, ya no está jubilado, por decir así. Y es injusto que él lo reciba porque no tiene ni la autoridad ahorita para hacer eso. Pero bueno, ahí se empiezan las injusticias. Porque toda reunión legalmente debía de ser presidida por un sumo sacerdote, pero con el Sanedrín. O sea, 70 ancianos de Israel que debían estar controlando el juicio para que fuera justo. ¿Por qué? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento dice que deben haber juicios y debe haber jueces y debe ser justo. ¿Se acuerdan de eso? De todo eso del Antiguo Testamento. Ellos todavía se guiaban por esas disciplinas. Al no estar el Sanedrín, ahí se convertía la reunión en una reunión ilegal e injusta. ¿Están de acuerdo? Muy injusto, todo injusto.
procuraba encontrar pruebas para cuando se reunieran con el Sanedrín, es lo más seguro. Anás lo que estaba pensando es, déjale saco algo para tener de qué acusarlo. Por eso le pregunta, y su cuestionamiento es de eso. Ahora, fíjense bien, algo bien interesante. La gente, he estado leyendo al respecto, pues, y una cosa que me llamó mucho la atención es que todo esto lo debemos ver ya como el sufrimiento de Cristo. O sea, sufrimiento no es la cruz, aquí empieza todo su martirio. Este hombre ya lo está golpeando, le está recibiendo una injusticia, es de noche, está cansado, es de madrugada pero está cansado, está atado, lo llevan para allá y para acá, se burlan de él. O sea, toda su angustia, su sufrimiento ya empezó. No es que, vamos a esperarnos a las 3 de la tarde que lo crucifiquen. Él ya viene, ya empezó el momento de injusto. Entonces, algo que es muy importante, que era viernes en la madrugada, que vemos que Anás está preocupado por dos cosas. ¿Cuáles son? A ver, ayúdeme. En el 21, antes en el 20, Jesús le dice, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado. ¿Qué le preocupaba? Su enseñanza, su doctrina, donde se reúnen todos los judíos. Y es algo interesante que él no mete a sus discípulos, ¿se fijan? No los mete, porque él sí le pregunta, tus discípulos, háblame de ellos y háblame de tu enseñanza. Y él habla en general, no habla de los 11. ¿Por qué? Lo más seguro es que es por protección, porque no quiere meterles en la cabeza a los 11. Fíjense que a pesar de ser Jesús, se mueve en la esfera natural del hombre, usando con astucia sus palabras, astucia humana, válgame. Fíjense ahí en el verso 20, dice, yo públicamente he hablado al mundo. Eso es su defensa primera ante Anás. Es muy interesante porque Jesús de aquí en adelante, las demás veces, nunca se va a defender. Esta es la de las veces que él habla, porque no está oficialmente en un juicio. Así que él nada más hace pensar a Anás, pues, ¿verdad? Hace el tiempo normal. Yo públicamente he hablado, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo. Ahora, fíjense aquí que se preocupan por todo lo que es enseñanza y no por las obras maravillosas que hizo Jesús. Jesús no está interesado en hablar de, pero si yo sané a mucha gente. ¿Se fijan? El problema para la gente era lo que él enseñaba. Hoy en la mañana mirábamos que los dones siempre tienen que ver con la enseñanza. En la iglesia la enseñanza es muy importante. A veces nos cansa, estamos aquí sentados, estamos oyendo y es difícil, no es fácil estar escuchando una prédica de 45 minutos o algunos que tardamos una hora o cosas así, no sé si me explico. Lo que quiero decir es, siempre se trata de enseñanza. Jesús dice, está hablando de un punto de yo estuve enseñando públicamente, lo cual está registrado, pero viene el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios a la tierra con el fin de enseñar. Y eso cumple varias profecías. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Dice que llegaría el tiempo en que Dios mismo enseñaría a la gente. Y en Cristo se cumple esa palabra. Cristo enseñando a la gente. Seremos enseñados por Dios, decían las profecías. Ahora fíjense bien, me llama mucho la atención porque Anás y el alguacil, Anás lo quiere con palabras, pero el alguacil lo golpea de una bofetada muy fea, ¿no? Eso me da la atención. Ellos están libres y Jesús está atado, y yo creo que eso es algo que el cristiano debe entender en este sistema. Muchas veces el poder pues no está en el cristiano. Ahorita pareciera que nuestro Señor Jesucristo lo dijo así en capítulo 16 verso 33, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. ¿Y cómo lo venció? Se quitó las cuerdas y le regresó el golpe al alguacil. No, ¿verdad? No, lo venció soportando. Ahora, ¿cómo queremos vencer nosotros las aflicciones? Que te den un catorrazo, que el vecino te diga algo. ¿Cómo lo queremos resolver? A cacheta. Yo suelo ser así, yo soy muy de, a ver, vamos a alegar, y empezamos a discutir. Pero Jesús no, Jesús dice, yo he vencido al mundo. Obviamente también implica la salvación
lo que tiene que ver con toda su obra, ¿no? Tiene que ser eso. Pero aquí, esta es parte de su obra. Ok. ¿Alguna vez alguien les ha dado una cachetada? Sí. ¿Sí? Bueno, a mí se me han dado cachetadas. Y por mal portado, mi abuelo, amigos o alguien con el que me peleé de pronto, ¿no? Sí, he recibido cachetadas. Pero algo que me llama mucho la atención es que es Jesús. O sea, nosotros como sea, ¿no? Pero es el Hijo de ¿quién? Es el Hijo de Dios. Ahora, nosotros siempre decimos, pues Él fue clavado en la cruz, ¿por quién? Pues por mí, ¿no? Pero aquí usted ya debe empezar a sentirse incómodo porque el que debería de estar allí siendo juzgado, pues ¿quién es? Nosotros. O sea, todo esto empieza por nosotros. Él está allí por nosotros, por amor a nosotros. Él ya está recibiendo un golpe por nosotros. A nosotros nos interesa más pues cuando lo atraviesan, lo crucifican y todo, pero la verdad, aquí esto ya ¿qué implica la cachetada que le están dando que es injusta? ¿Qué implica? Bueno, aparte de injusticia, ¿qué le llama la atención? ¿Qué implica que le den una cachetada? Violencia, dolor, ¿qué más? Odio, impotencia de parte de él, ¿no? De tristeza, o sea, y Jesús contesta, que es lo que me llama la atención, porque normalmente él cumple una profecía de Isaías 53 que dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y como cordero fue llevado al matadero, porque las ovejas tienen la cualidad de que si las van a matar se ponen tiesas y no hablan para nada. Digo, no hablan, no, ¿qué se puede decir? Gimen, no, no hacen nada, pues se ponen quietecitas. Eso es interesante. Y aquí sí, aquí le dice, Jesús reclama esta injusticia, fíjense, pero de aquí en más no lo va a hacer. Cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles, dice el 22, que andaban por ahí, le dio una bofetada, ¿verdad? ¿Una qué? Bofetada. Diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Así que quiero que por favor así que piense por favor, así que vamos a tomarnos un cachete. Van a decir que trae este loco. Aquí van a decir, ¿cuál es que no me lo encuentro? Yo no me lo encuentro, a ver. Aquí está. Así un cachete, ¿eh? Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro escudo. A ver, repite conmigo, nuestro escudo. Ya recibiendo golpes, injusticias, no por algo que Él hizo, sino por algo que nosotros hicimos. Ahora Él fue justo, dice la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero Él recibe una bofetada. Y no, pues solo nos imaginamos y no sabemos exactamente qué tan fuerte, si sangró en ese momento, si solamente le quedó rojo el cachete. No sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que Él dice. Fíjense bien lo que Él contesta. Bueno, le hacen una pregunta, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. O sea, yo dije algo malo, ok, dime qué palabra dije mal. ¿Están de acuerdo? Dime en qué estoy mal. Pero, si de otra forma, ¿por qué me golpeas? Y estamos pensando, él no contesta, obviamente ya no nos dicen más qué pasó y no sabemos, esto sería emocionante verlo porque viéndolo podríamos observar la forma, el rostro de Jesús, cómo le dijo, qué le preguntó, y el rostro del otro de orgullo, de cómo se lo imaginan ustedes, cómo estaría, altanero, retador. Ahora Jesús está en una posición inferior a ellos, ¿están de acuerdo? Y ellos están en una posición alta, que también es característico de lo que la Biblia le llama el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles significa eso, el poder
está en los gobiernos humanos, el poder está en el hombre, en esta tierra ahorita. Dios ha hecho eso como juicio, como parte del plan. Es el tiempo de los gentiles, y Jesús nos está demostrando en su forma de ser cómo está sucediendo toda la situación. Ahí vemos entonces. Y algo también que me llama la atención es, Él está atado, ¿verdad? Jesús está atado. Y les pregunto, Jesús no nos dice por la Biblia, pero a mí sí me gustaría saber si, ojalá pues que en algún momento Anás o el alguacil o alguno de ellos se haya convertido a Cristo, ¿verdad? Digo, porque pensamos con odio de que, ay, ojalá y se pudra en el infierno, ¿no? Pero porque está golpeando a nuestro maestro, está haciendo una injusticia, ¿no? Pero la verdad es, siguiendo la forma en que Jesús trae, no violencia, no desea el mal y no todo eso, uno podría pensar, esperemos que en algún momento, en alguna predicación, en algún momento, como la semana pasada predicó un pastor en nuestra iglesia y dijo algo que nunca había considerado, me llamó mucho la atención, porque uno de los centuriones, ahí en Lucas, el Evangelio de Lucas, uno de los que estaban crucificando a Jesús, de pronto dijo, verdaderamente este es el Hijo, ¿se acuerdan de esa parte? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y la reflexión que hacía el pastor era muy sencilla, decía, bueno, ellos estaban habituados a sacrificar gente. Es más, los policías y la gente del gobierno como que leen a los culpables. Así que el testimonio de la persona que estaba ahí viendo a Jesús morir era muy importante. Es una forma de entender que alguien que está acostumbrado a ver maleantes crucificados ahí dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es muy importante su calificativo. Esto, ¿por qué lo digo? Bueno, porque esperemos que Anás, el alguacil y todos con muchos de ellos hayan sido salvos. Realmente así dice la Biblia que hubo sacerdotes, que hubo fariseos, que hubo saduceos que se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Ustedes saben eso, la Biblia lo enseña, muchos, pero esperemos que ellos hayan comprendido en algún momento, pensando en la forma que les vuelvo a repetir, como les decía la semana pasada, no me acuerdo si fue aquí, pero aquella joven que estaba predicando el evangelio en el parque y cuando estábamos predicando el evangelio, la persona no quiso recibir y se portó grosera y ella le dijo, bueno, váyase al infierno pues. O sea, estaba bien metida, ¿no?, en su tema y entonces el pastor que nos estaba enseñando a evangelizar así en la calle nos dijo, a ver, vengan. Y ella le dijo enfrente de todos, mira, lo que hiciste está mal. Está bien que te apasione el evangelio, lo que hacemos, pero a lo mejor ellos después van a creer. Lo que trato de comprender aquí es cómo Cristo, a pesar de que reclama una injusticia, generalmente Él miraba diferente a esta gente que lo estaba crucificando que lo que lo vemos nosotros. Que nosotros deseamos, bueno, en mi caso yo desearía que alguien le regrese otra bofetada al otro. Pero así actuaba Pedro, ¿se acuerdan? Pedro cortó a orejas. Y esa es la idea de aquí. Bueno, vamos a entrar a una tercera y última palabra, que es la palabra culpabilidad. La primera palabra que vimos, ¿cuál era? Lealtad. No sé, déjame ver las notas. No te creas. Número 2, ¿cuál es? La que estamos viendo, injusticia. Y número 3, culpabilidad. Aquí Pedro ya definitivamente va a ser culpable de lo que es. Pedro no lo vamos a disculpar, Pedro comete un error y me voy a atrever a decirles esto que sabemos. Lo que hizo Pedro es igual a lo que hizo Judas Iscariote. Nada más que a nosotros nos gusta nada más tirarle al Judas, ¿eh? Porque pues, se pasó. Pero Pedro también lo que hizo fue grave, fue muy grave. Esto nos debe de animar no a decir, pues déjame equivoco, no, sino a entender el perdón de Dios. Porque si Pedro hizo algo como lo de Judas,
¿Cómo llegó a ser el que tenía las llaves del reino, el que predicó a 3,000 gentes y que dejó primera, segunda de Pedro y que le tocó pues organizar la iglesia de Jerusalén? Él era uno de los pilares de los tres, porque eran tres pilares de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo te levantas de haber hecho algo tan bajo? También esto es sufrimiento para Cristo. Amén. Aunque él ya lo sabe obviamente, pero todo esto, él lo sabe, pero saber una cosa y vivirla es diferente, ¿no? Un médico cuando está, él sabe todas las enfermedades, pero no es lo mismo que la tenga. Cuando la tenga va a ser diferente. Él te puede decir, dice que en esta manchita que usted ve ahí, bla, 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 es cáncer, ¿no? Pero cuando dice esa manchita es mía, es de mi cuerpo, ahí ya no es diferente. Ahora Cristo dice, ustedes me van a negar, aquellos gentiles van a hacer conmigo lo que quieran. ¿Sí me explico? No es lo mismo al momento en que le está pasando. Por eso sudó sangre en unas horas antes, por eso estaba tan presionado por lo que iba a hacer. Fíjense aquí entonces, Pedro niega a Jesús, que es el tema que estamos viendo. Culpabilidad. Fíjense bien en la segunda negación. Toda la que habíamos visto era la primera, esta es la segunda. Fíjense ahí en el versículo 25. ¿Ya lo tienen? Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos, de sus discípulos? Él negó y dijo, ¿qué dijo? No lo soy. Pedro andaba con gente que creía con gente que creía lo que él y pensaba como él, pero ahora no. Pedro siempre destacó, ¿están de acuerdo? Entre cristianos. Y hay gente, hermanos, que es muy buena andando entre cristianos, pero no sabe ser fuera del cristianismo. Hay gente que es muy hábil para estar en los dos lados, o sea, puede ir por ejemplo, puede ir a una fiesta secular, que le llamamos nosotros, una fiesta que no es cristiana, donde hay baile, vino, donde hay todo eso. Puede estar ahí, puede estar como si nada. Pero hay quienes van ahí y luego duran tiempo alejados de Dios, porque de ahí se desencadena una serie de eventos en su vida desfavorables que dan lugar a que él sea parte de Dios, porque se enfría o lo que ustedes quieran. ¿Pero por qué fue? Porque no se puede desarrollar en otro lugar que no sea la iglesia, y esa gente generalmente quiere estar siempre en la iglesia. Queremos, algunos somos así siempre. ¿Por qué? Porque ahí nos sentimos seguros, ahí está bien, pero no siempre puedes vivir cristiano siempre en tu burbujita, ¿verdad que no? Pedro está fuera de la burbuja, acabó la burbuja, Cristo lo protegía, tenían hambre, se estaba hundiendo el barco y Jesús paró la tempestad, ¿se acuerdan? O sea, allí, pero aquí se acabó la burbuja. Nosotros debemos aprender a vivir en el cristianismo como cristianos fieles y allá afuera como cristianos fieles, y esa es una de las grandes enseñanzas que tiene este pasaje. ¿Sí me explico? Que seas cristiano ordinario aquí y allá. Pedro no lo está logrando aquí. Ese es su problema. Muchos de nosotros somos muy buenos para ser muy buenos cristianos en una iglesia cristiana, en un seminario cristiano. Y es lo que pasa con los seminaristas o, por ejemplo, nosotros yo que estudié en La Roca, vivíamos ahí internados. Los problemas que pasaban ahí son muy pequeños comparados cuando uno sale a la calle. Y uno estaba ahí, todos cristianos, todos leían la Biblia diario. Los problemas realmente no eran. Pero salimos a la iglesia, salimos a trabajar, nos enfrentamos otra vez a gente que habla malas palabras, gente que está afuera, que no cree tanto en Dios como tú. Y no crean si pueden. Si es difícil. A ustedes díganme cómo les va en sus trabajos, cómo les va allá afuera. Difícil, ¿verdad? Mire, fíjese en Mateo 26:71 y Marcos 14:69. Vamos a ver ahí un problema que hay, no es un problema, más bien un ajuste que hay entre las dos narraciones, entre las tres. Que dice, vamos a leer Mateo 26:71 y Marcos 14:69. ¿Sí?
¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién puede leer Mateo y quién puede leer Marcos? Yo leo Mateo. Ok, y alguien que lea, es Mateo 26:71 y Marcos 14:69. ¿Ya leo? Sí, por favor. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Ajá. ¿Qué notan de diferente a lo que leímos ahorita? Porque es la misma, dice, estaba Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de tus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Pero acá dice que llegó la mujer y lo confrontó, otra criada. Acá arriba nos dice que una criada y aquí es una segunda criada. Eso es interesante porque aquí en el 25 dice, Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron, no dice quién. Pero la ventaja de tener los otros evangelios es que los otros evangelios dicen que fue otra criada, otra mujer. Y aquí no quiero ser misógino, ni quiero ser malo con ustedes, hermanas, pero qué curioso que sean las dos mujeres observadoras aquí del asunto. Bueno, borren eso del cassette. ¿Qué está haciendo ese aquí? O sea, son las que checaron, otros, los varones son los que querían calentar y ya. Bueno, ahorita vamos a ver que un varón sí se dio cuenta, pero ahora sí, el Marcos 14:69, ¿qué dice? ¿Marcos qué? 14:69. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Ya leyó nuestra hermana Alexis? ¿Qué dice, hermanos? A ver los de atrás que están más dormidos que despiertos. Sí. Y la criada, viéndola otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Si se fijan en los otros evangelios es una señal, es señalado, pues. Y aquí no, aquí solamente nos dice que alguien. Algo bien interesante aquí es, fíjense, es el tiempo. A ver, vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Tenemos a Jesús. ¿Cuántos milagros hizo? ¿Cuánta gente se juntaba? ¿Qué cosas se decían de él? Y había gente apegada a sus creencias, tan apegadas que había dos bandos: el de Cristo, los que estaban con Cristo, y el de los fariseos, sacerdotes, el del patio, los alguaciles, todos los que habían ido a arrestar a Jesús. O sea, gente que no era tocada por todo lo que estaban haciendo. ¿Me explico? Ese es algo interesante de notar. Fíjense bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué nos muestra? Nos muestra cómo mucha gente continuaba pegada a sus creencias y mirando con desprecio a la gente como Pedro. Eso siempre va a ser así. Habrá gente que quiera y gente que no quiera. Hay mucha gente. Recuerdo una vez que íbamos a unas casas tocando a la puerta y de pronto vi una hermana llore y llore. Entonces le dije: hermana, ¿qué pasó? ¿Le hicieron algo? Estábamos evangelizando por las casas. ¿Está bien? ¿Le hicieron algo? ¿Pasó algo? No, es que me cierran la puerta, me la cierran cada que toco y me cierran la puerta y me dicen que no quieren saber nada. Entonces a la hermana le pudo mucho esa realidad, que hay gente que por mucho que le digas, que aunque tenga las mejores intenciones, ¿qué hace? Señalar. ¿Eres tú de aquel bando o eres tú de aquel bando? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No podemos y no vamos a poder nunca lograr que haya un solo bando. Eso es un sueño guajiro. Hay movimientos cristianos que quieren quitar, ya no se lea la Biblia en la iglesia para no ofender a nadie, para que haya un solo bando. No quieren decir pecado para que haya un solo bando. Pero la realidad es que ellos están en lo correcto. Pedro, ¿tú eres de aquel bando o eres de este bando? Y yo le voy a preguntar a usted también: ¿usted es del bando de Dios
o es del bando de los demás? Ahora, estos eran religiosos porque están en el patio del sacerdote, ¿qué? Anás. ¿Están en el patio de quién? De Anás. Creen en Dios, tienen sus creencias en Jehová, en sacrificios, en todo. Pero ahí está el Hijo de Dios. Hermanos, debe de saber esto. Hay mucha gente que le molesta eso. Porque si existe un Dios, no podemos ser todos una sola religión y ya. Estamos aquí, estamos en la segunda negación de Pedro y hay bandos. ¿Tú eres de los de allá? ¿Qué importa? Tomémonos de las manos, somos uno y ya, diríamos nosotros, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que siempre van a existir los bandos y a usted le debe quedar muy claro de qué lado está. Sin dudas. En Apocalipsis lo encontramos de esta forma: o eres frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, aquí Pedro se va a portar tibio. ¿Por qué? Porque miente. Él es de allá, pero lo niega. Y ya se le olvidó que Cristo, aunque estuviera allí adentro, aunque ya estaba la profecía que lo iba a negar, le cortó Pedro la oreja a Malco y Cristo lo defendió, pegándole la oreja y dejando que huyera Pedro y los apóstoles. Pero esto es muy importante. Aquí hay un grupo de mujeres señalando a Pedro, insistiéndole a Pedro, preguntándole a Pedro que se defina de qué lado está. Y en algún momento en el cristianismo tú vas a ser confrontado para de veras saber. Y hay mucha gente que estuvo sentada en esas sillas que ya se decidió y se fue al otro bando. Y está bien, no hay ningún problema, porque lo importante es definirte de qué lado estás. Porque sí hay lados. Quisiéramos quitar todos los impedimentos, pero aún el Hijo de Dios está parado ahí en la tierra y hay una religión que está atacando a Jesús y a sus seguidores, y Pedro está en medio del fuego cruzado. Y le voy a decir otra vez, y un día Dios te va a confrontar y tú vas a tener que decidir de qué lado estás. Ahora, nótese ahí en el siguiente, en Lucas 25, 58. $22.58. ¿Qué dice? Vamos a ver a Lucas. Lo voy a leer. Dice así: ¿ya lo tienen? Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. ¿Cómo le dice? Lo que queremos ver aquí, como que los evangelios dicen. Ahora fíjense bien que esas discrepancias, en vez de decir, los otros dicen que fue una mujer, ¿cierto? O una criada, pero Lucas dice que fue un hombre. ¿Por qué eso, hermano? ¿Se equivocó la Biblia o qué? ¿Sabe que eso le da más seguridad a la Biblia? Porque se basa en testimonios que realmente ellos lo que recuerdan están poniendo, no lo que, ay, tú ponle esto, no, están poniendo realmente lo que ellos creen, un testimonio real. Es válido que haya ese tipo de discrepancias. Fíjense en Mateo 26, 72. Sí, Mateo 26, 72. Estamos yendo a las narraciones paralelas, ¿verdad? Las que hablan de la misma escena, solamente que algunas agregan otros detalles. Aquí dice, Mateo 26, ¿qué dice? 72. Pero él,
negó otra vez con juramento: no conozco, ¿qué dice? Al hombre. Lo juro por Dios. Eso la Biblia prohibía para un judío, eso era inaudito, ¿verdad? O sea, que dijeras, para nosotros ahorita es muy lógico y casi toda la gente jura, ¿verdad? Te juro por Dios, y es mentira, ¿no? Pero para un judío, imagínense. Ok, ahora vamos a otro punto interesante. Pedro entonces nos muestra lo que es capaz de hacer la presión de la gente con nuestra fe. Amén. Por eso a veces son permitidas las pruebas, para ver qué hay en nuestro corazón. Cuando te preguntan en tu trabajo, en las reuniones familiares, etcétera, ¿eres cristiano? Y volviendo a Juan capítulo 18, verso 26, dice, fíjese lo que dice: ¿ya lo tienen? Dice así, 18:26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. ¿Cuál sería esa vez? Ya la tercera vez, ¿no? Ahora, entonces, por eso decimos que la tercera palabra es culpable, porque él es realmente culpable de negar ¿a quién? A Cristo. Ahí nosotros debemos saber que Pedro hasta ese momento no siente ninguna culpabilidad. Está a punto de sentirla. Ahorita van a ver por qué. Pero en el 26 nos enseña algo bien interesante. Fíjense bien: la siembra y la cosecha. Si Pedro no le hubiera cortado la oreja a aquel, no se hubiera grabado el rostro de Pedro. ¿Sí me explico? Hace como un año fui a predicar a La Penal, y adentro tienen una iglesia cristiana, obviamente, ¿verdad? Y bueno, tienen de todas las iglesias, pero también hay una cristiana. Y estaba yo ahí, pues ya sabe, y ese hermano de la alabanza, no, pues ese mató a sabe cuántos, y por eso, pero ahora es de la alabanza. Y yo, puros así, ¿no? Matones. Pero me senté con uno que me llamó la atención porque era un hermano, y le digo: hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Por qué cayó aquí? Mira, hace muchos años yo hice varios delitos, entonces yo tenía una orden de aprehensión, pero resulta que con el tiempo creí en Jesús y me hice pastor, y estaba en la iglesia bien a gusto, y resulta que mi hija chocó. Entonces yo fui a ver qué pasó, y al dar mi nombre ahí al dar mi nombre, mi INE, salí en el sistema, y en ese momento me tomaron. Entonces Pedro es parecido, porque él hizo algo y pues acá le explotó, ya andando o sea, él ya ni en cuenta, él está buscando a Jesús, calentándose, y ahora le explota eso ahí. Y pues el hermano es como si ahorita me detuvieran a mí: oye, ¿por qué está el hermano Jorge entambado? ¿Por qué está allá, verdad? Metido en la cárcel. ¿Por qué le lleva a la hermana Lucy sus faros? O sea, ¿por qué? No, pues es que sabe qué haría, ¿no? El hermano Jorge. Y en realidad este pobre pastor, pues su iglesia afuera se desintegró. Imagínense, por culpa de eso. Y Pedro también le corta la oreja, ya nadie se acuerda acá. Pero este hombre dice: tú le cortaste a mi primo la oreja, o sea, o a qué, su pariente, ¿no? Le dice: yo te vi en el 26, ¿verdad? Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel, pariente, la palabra pariente, pues puede ser primo, tío, no sé. Pero ¿qué hizo? Se le grabó la cara ¿de quién? De Pedro. Así que Pedro se hizo notar por lastimar a Malco, y en ese momento le explotó. Y hay muchos cristianos que dicen: pastor, ¿por qué me va así? ¿Por qué? Mira, y hay unos que creen en Cristo. Nosotros tenemos ahí unas personas nuevas en la iglesia, y se acercó una y me dice: oye pastor, fíjate, me acerqué a Dios y me está yendo de la patada. Le digo: espérame, te acercaste a Dios,
pero ¿cómo venías? ¿Qué venías haciendo? Ahorita pues estás cosechando eso, ahora siembra bueno de Cristo y todo, y ya en un futuro vas a cosechar eso. No quieras creer en Jesús y ya mañana se acabaron tus problemas, no, vas a cosechar lo que siembras. Sembraste malo, ya te arrepentiste, pero todavía está la consecuencia. Y eso es algo que Pedro nos muestra aquí. Le dice el hombre: tú dañaste a mi pariente, le cortaste la oreja. ¿Cómo se le va a olvidar a su pariente que alguien le cortó la oreja? ¿No? O sea, siembra lo bueno y no lo podrás ocultar. Y Jesús y Pedro, miren, Pedro, aparte de lo que hizo, Pedro olía a Jesús. Amén. Hablaba como Jesús. Miren, vamos a ver 3 textos. Lucas 22:59, Mateo 26:73 y Marcos 14:70, que son los paralelos otra vez, ¿verdad? ¿22:59? Lucy, ¿lo lees por favor? ¿Y quién lee Mateo 26:73? Ok, 73. ¿Y quién lee Marcos 14:70? Ok. Miren, había 2 cosas que, bueno, Pedro, aparte de que olía a Jesús, olía a oveja de Jesús. Y se tenía que definir: o estás allá o estás acá. Fíjense bien, ¿qué dice? ¿Quién lee el primer texto? ¿A quién? Lucas 22:59 dice así: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Es Galileo. Bueno, los galileos tenían una forma de hablar curiosa, así como hablan algunas partes de México, que es diferente su forma, luego su tonito, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo, no sé, no quiero ofender a nadie, pero como hablan los chilangos, ¿no? Con la gente de México, del mero DF, de pronto su forma de hablar, pero nosotros si vamos al DF, les sonamos extraños, ¿verdad? O sea, es por la región. Pedro era Galileo, entonces los de Galilea hablaban con cierta entonación diferente. Entonces, por eso lo primero que se cree, hay 2 formas de ver esto. Cuando dicen hablaba como ellos, es por la zona que vivían. O 2, porque Jesús hablaba sin groserías. Y en ese tiempo era como si estuvieran en México. Ahorita hasta la televisión, las noticias, todo. De hecho, acaba de salir una ley que dice que ya no es necesario controlar la boca al hablar en público en los medios de comunicación. O sea, antes había una ley que decía que no debías ser lépero, pues al hablar no podías decir malas palabras ni nada, todo tenía que ser un lenguaje. Ya eso lo quitaron, esa ley quedó abrogada. Si de por sí ya hablan como chile, mole, pozole, ¿verdad? Así que, bueno, y Mateo 26:73, ¿qué dice? Perdón. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esa manera de hablar es la que no sabemos distinguir si era por la región o era por que hablaban como cristianos. Por ejemplo, ahorita la mayoría de los cristianos, no todos, porque unos son bien groseros para hablar, pero la mayoría de nosotros no hablamos con lenguaje soez, lépero, no hablamos con doble sentido, no hablamos groserías, y la gente lo nota. O sea, uno así: ay, tú no hablas así, ¿verdad? Ah, no, yo soy cristiano. Oh, está bien. Ellos ya saben, ¿no? Eso nos distingue, ¿verdad? Y en algún momento te tienes que ver. Y la gente se siente rara porque a veces dice: pues mi compañero de trabajo decía que era cristiano, pero pues era más lépero que todos los demás. O sea, hablaba peor que los demás. Es triste, ¿verdad? ¿Era cristiano o cristino? ¿Eh? Y por último tenemos Marcos capítulo 14:70. Pero él, otra vez, y poco después, los que estaban allí
Sin embargo, en Lucas 5:8, nosotros vemos que Pedro hizo algo que él ya sabía hacer, porque él no era creyente, obviamente fiel cuando conoció a Cristo. Él era un pescador. ¿Y cómo creen que hablaban los pescadores allá? ¿Cómo hablan a veces los camioneros? ¿Cómo hablan a veces los albañiles? ¿Cómo hablan? No todos, obviamente, ¿no? Y no es por lo que trabajen, sino más bien porque es la cultura. Pero ¿cómo hablaban? Así, ¿no? Entonces Pedro hace lo que sabía hacer. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que tuvo que maldecir. Y maldecir debió de haber sido empezar a hablar como hablan los demás. Por lo tanto, esa es la evidencia de que lo más seguro no era por su región, sino porque la forma de hablar sí era diferente a la del mundo. Por eso yo te vuelvo a repetir, hasta en eso en algún momento nos tenemos que definir. Tenemos que tomar bando, eres de acá o eres de allá, porque hablas como los de allá si eres de acá, o viceversa. Ok, 5:8, ¿qué dice? Ajá, 5:8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. ¿Cómo se sintió? Mal. Y termino con esto, como una conclusión. Los cristianos generalmente tienen una forma de ser diferente, ¿no? Hechos 11:26 dice que a los cristianos les empezaron a llamar, que a los discípulos les empezaron a llamar cristianos, porque se parecían a Cristo. Pero ahora se puede decir lo mismo de la gente cristiana. ¿Quién? Y por último, el canto del gallo. Marcos 14:30. Jesús le dijo que el gallo cantaría ¿cuántas veces? No, eso yo también pensaba y estuve estudiando y no, resulta que 2 veces. Y Juan nada más dice que una. Pero bueno, el chiste es que lo importante es que lo negó. Y un dato interesante es que aquí nos aparece gallo, pero en realidad eran unos toquidos para definir los horarios de la madrugada. ¿Cuál era? Eran como un tipo de sonidos con trompetas para definir, o sea, ni siquiera era que cantó un gallo. Ajá, sí, era, ándale, como un ejemplo, bueno, lo tradujeron así, pero en realidad era un toque. Cuando el toque de la trompeta suene. Ahora bien, también entonces Marcos dijo que cantaría 2 veces. Juan mencionó solo un canto, que sería el segundo de Marcos, el último, el decisivo, el importante. Marcos recibió el testimonio de los hechos del mismo Pedro, obviamente. Mateo, Lucas y Juan, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nunca dice que cantó 3 veces el gallo. Ahí nos mataron el gallo. Lucas 22:61 dice que ¿qué fue lo que hizo llorar a Pedro? ¿Y saben qué lo hizo llorar? Que la tercera vez, aparte de que cantó el gallo, en ese momento iban sacando a Jesús para llevarlo a Caifás atado, y Pedro acababa de negar a su maestro y se cruzan las miradas y allí le caló. Hasta ese momento no sentía culpa, no se sentía mal, hasta que la mirada de Jesús dice, te dije que me ibas a negar 3 veces. Tal vez se acordó. Dice la Biblia que se acordó. Cuando vio, dice, y miró a Jesús y se acordó de lo que le dijo el maestro. No reaccionaba, y en ese momento reaccionó. ¿Qué hice? Eso es interesante. ¿Qué hizo entonces llorar a Pedro? En ese momento, la mirada de su maestro, al que acababa de negar y que le hizo recordar sus palabras, y Pedro se fue y se ahorcó. ¿Así dice la Biblia? ¿Cómo dice? Se lloró amargamente. ¿Cómo será llorar amargamente?
¿Alguien ha llorado amargamente? O sea, con una amargura, como que se te siente sabor aquí de bilis o no sé qué, algo así feo, ¿no? Llorar. Yo creo que esa fue la diferencia entre Judas. Judas se sintió mal, pero no se desahogó, y Pedro no se suicidó, porque los dos hicieron algo parecido, negar a Cristo. Bueno, ¿qué aprendemos de todo eso? Ya para terminar. Misericordia de Dios. Sí, la misericordia de Dios. A definirnos. Misericordia. En Hechos 3:14 Pedro se levanta y predica y le dice: ustedes negaron a Cristo. ¿Qué le llama la atención de que esa palabra? ¿Cuál es la ironía ahí? ¿Y por qué es capaz de pararse y decirle a la gente: ustedes negaron al santo, lo mataron al dador de la vida? Porque una vez perdonados ya no debemos acordarnos de nuestros pecados, pero ahí los traemos, como la vaca que rumea el pasto, saca el pasto, lo mastica y luego lo guarda y luego lo saca y luego... ¡Ay, qué asqueroso! Así somos con nuestros pecados. Perdonado, borrado. Dice la palabra de Dios, ¿no?, que las cosas viejas Pasaron. pasaron. Ok, muy bien, oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque Pedro nos enseña que estamos en un proceso muchas veces difícil, y también que debemos definirnos correctamente de qué lado estamos, de qué bando. Pero nosotros hemos decidido seguirte, Cristo, sin volver atrás. Ayúdanos, porque eso mismo dijo Pedro, y o más bien después del canto del gallo, estaba negándote. Ayúdanos a ser fieles, a ser leales a tu palabra, al evangelio, y no a ser leales de mala forma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.